Los presupuestos que presentamos aquí en este momento vienen marcados por varios aspectos, dos fundamentalmente. Uno, que es un poco externo, ¿no? Es decir, aquello, lo que viene por la crisis, y eso es inevitable. Nosotros y todo el mundo que haya hecho presupuestos tendrá que atenerse a ello. Y un segundo punto, que es el que afecta a Andoain especialmente, es el de ya característica más lo que nos afecta para que nos cuadrara todo, ¿no? Para que todo estuviera, bueno, tuviéramos ingresos y gastos y todo. Bueno, como ya sabéis y como habréis leído últimamente y tal, tenemos que hacer frente este año a un segundo plazo del fondo foral, de la devolución del fondo foral correspondiente al año 2009, que como veis la cifra, pues más de 600.000 euros. Eso este año, y el año que viene es la misma cifra. Estamos hablando de plazos del 2009. Estamos hablando que estos, bueno, son gastos, evidentemente. El fondo foral, la devolución del año 2011, pues 1 millón pasados. Luego, también hemos tenido que hacer frente, también es a la no subida de las tasas y de los impuestos. Hoy en día, las tasas y los impuestos no se congelaron. Nuestra propuesta, desde luego, del equipo de gobierno, viendo un poco cómo venía la situación, era subir el IPC, que en noviembre andaba hacia el 3%, luego al final de año fue el 2,4%, pero bueno, andaba el 3% por ahí, y era esa subida. No se aceptó nuestra propuesta, se echó para atrás con toda la oposición. Eso que ha supuesto que recibamos o que recojamos 200.000 euros menos aproximadamente este año, pero por contra nosotros vamos a tener que pagar 100.000 euros más, 100.000 euros, porque nosotros no recogemos, pero sí pagamos el IPC, la subida del IPC, pues los servicios, material, consumos, todo eso hay que pagarlos, ¿no? Eso supone 100.000 euros aproximadamente, ¿eh? Y luego también tenemos que hacer frente a los préstamos que hay de otros años y tal. Hay 5 préstamos en estos momentos abiertos, no de mucha cantidad excesivamente, bueno, préstamos normales, digamos, pero sí hay uno que destaca, que es uno de 4 millones de euros que se pidió en el año 2009, que hasta ahora, hasta el 2011, no se ha pagado amortización. Se empieza a partir de este año a amortizar ese préstamo hasta el 2019. Son este año 250.000 euros de plazo, a partir del año que viene son 500.000 euros. Y bueno, pues si este año está mal, pues el año que viene ya veremos. Entonces, en conjunto, los préstamos a los que tenemos que hacer frente, junto con los intereses, la amortización más intereses, estamos hablando de 510.000 euros. Eso es las dificultades con las que nos hemos tenido que encontrar a la hora, bueno, pues tenemos que asumir, ¿no? A la hora de confeccionar los presupuestos, entendemos que, ante la crisis y las condiciones particulares de Andoain y lo que tenemos que hacer frente, bueno, pues la verdad que ha sido una gran batalla, y todo esto era algo que ya se sabía de antes, es decir, que no de repente tenemos que pagar y nadie lo sabe y hay que asumir la situación, ¿no? Se sabía, lo sabía el resto de los partidos que participan también en el ayuntamiento, y a pesar de todo eso, pues bueno, decidieron pues que las tasas y los impuestos, bueno, pues no se subieran. En estos momentos es una gran dificultad, porque los ingresos también para el ayuntamiento, para poder funcionar, tampoco es para hacer grandes cosas, prácticamente vienen del fondo foral, y de las subvenciones que vienen del fondo foral y de las tasas y de los impuestos. Esta es un poco la herencia y con lo que hemos tenido que asumir. Esta es un poquito la responsabilidad que nosotros también pedíamos desde un principio, es decir, que entendemos que los presupuestos, a la hora de hacer los presupuestos, son muy importantes para poder no solamente asumir los gastos corrientes, sino para poder asumir retos, pero que sean pequeños, en cuanto a mantenimiento del pueblo, necesidades, en fin. Y esto es con lo que tenemos como lo que hemos tenido que tirar. A la hora de marcar prioridades hemos tenido en cuenta una sola, que ha sido la de invertir en personas, invertir en los vecinos, y sobre todo lo hemos hecho marcando
dos prioridades en dos departamentos. Uno sería la de los servicios sociales. Bueno, en todos estos meses que entramos en el ayuntamiento, pues hemos sido testigos de varios testimonios de gente, bueno, pues que se encuentra en una difícil situación, en la que se encuentra en una situación de paro, que tiene que hacer frente a su hipoteca, que no tiene incluso ni dinero para dar de comer a sus hijos. Y bueno, como responsables institucionales nos creíamos en el deber de hacerle frente a esa situación y buscar, pues bueno, alguna solución a ese gran problema, ¿no? Y en segundo lugar estaría el Departamento de Servicios. Hemos tenido claro que nos importa mucho el bienestar de todos los ondoindarras. Creemos que tenemos que mejorar la seguridad y comodidad de todos los vecinos y en ese sentido creemos que tenemos que invertir más en el mantenimiento, pues, que puedan ser como accesos a viales o aceras o luminarias, red de aguas, etc., ¿no? Un poco han sido esos dos departamentos los que hemos cuidado, digamos, más que los otros. Y bueno, teniendo esas preferencias, pues hemos ido marcando lo que sería la propuesta de presupuestos. En total, como veis, se presenta un presupuesto de 21.400.000 euros pasados. Y bueno, esa sería, ya veis, la relación de cada área, esa sería la cantidad que se llevaría cada área. Como veis, en este caso el de euskera se llevaría la menor cantidad y el de personal la mayor. Bueno, pues al final ahí se habla de sueldos de trabajadores, seguridad social y demás. Ahora nuestra intención sería ir poco a poco desglosando todas estas áreas, bueno, con el concejal correspondiente. Y como ha dicho Ana antes, no sería tanto hablar de cifras, sino bueno, de proyectos y luego, si se quiere también, y si hay interés especial en conocer cantidades, también pues hablar de todo ello. Bueno, entonces voy a intentar expresarme lo mejor posible en castellano, a ver si no me entendéis. Bueno, pues antes de empezar a hablar de partidas y de en qué vamos a gastar, pues yo creo que igual os tendría que explicar pues de qué va nuestro departamento, en qué trabajamos, qué servicios ofrecemos, porque luego eso se entiende mejor. Bueno, entonces pues ofrecemos servicios de atención y cuidado a menores y también a personas con diferentes discapacidades o personas que están perdiendo pues por la edad pues la autonomía. También atendemos económicamente y a personas pues, que tienen dificultades económicas, pues problemas con la hipoteca, gente que está en el paro o incluso gente a la que ya se le ha acabado el paro, ¿no? Entonces, bueno, pues así damos unas prestaciones económicas. En este momento estas prestaciones económicas, las RGIs, se tramitaban desde el ayuntamiento, pero bueno, me imagino que ya habréis oído o leído que esa parte de las prestaciones ahora se tramita desde la ANVIDE, pero aún y todo nosotros vamos a seguir dando prestaciones económicas también. También orientamos e informamos sobre esas prestaciones y sobre servicios de ayuda. Y para finalizar, también trabajamos en el ámbito de la prevención, en colaboración con las escuelas de Andoain, y también tenemos un programa específico de medio abierto en el que 3 monitores trabajan con jóvenes hasta 18 años en la calle. Un poco ese es nuestro trabajo fundamentalmente. Entonces, de cara a los presupuestos del 2012, este gobierno ya ha expuesto a Ainara que para nuestro gobierno pues es este departamento, este área, pues es estratégico. Y eso supone que en una situación de crisis como la que estamos viviendo y que por lo que se ve pues no hay perspectiva de mucha mejora, desde luego no vamos a reducir los presupuestos de este departamento, sino que los vamos a ampliar. Es decir, que hay una subida en el presupuesto global del departamento respecto a los presupuestos de 2011. Se mejoran entonces las partidas en su globalidad, algunas se mantienen
y otras son nuevas, porque bueno, había algún ámbito en el que considerábamos que bueno, no se había trabajado suficientemente y nosotros queremos empezar a trabajar, como después más adelante os explicaré, en el ámbito sobre todo de la mujer. Bueno, y ahora, si os parece, pues ya os explico lo que aparece ahí en pantalla. Entonces, vamos a hacer especial hincapié en estos apartados. Primero, servicio de centro de día, servicio a domicilio y la residencia de ancianos. Mantenemos los 3 servicios para mejorarlos. Proponemos entonces, para mejorar estos servicios, inversiones en instalaciones y en recursos. También contemplamos programas específicos para la prevención con jóvenes en colaboración con las escuelas y también mantenemos el programa de educación en medio abierto. Tercero, queremos empezar a implantar en todos los departamentos del ayuntamiento una política con perspectiva de género. Por ello es necesario empezar a dar los primeros pasos haciendo un estudio sobre la situación actual de las mujeres de Andoain en los diferentes ámbitos. Entonces proponemos una partida que es nueva para hacer un diagnóstico de la situación de las mujeres andoaindarras en los diferentes ámbitos. Esta partida sería nueva. Bueno, cuarto punto, en la situación de crisis en la que prevemos que vamos a seguir, pues vemos necesaria una partida para emergencias sociales. El año anterior también había, pero nosotros la incrementamos respecto al año anterior. Y por último, para acabar, el movimiento asociativo en Andoain está activándose también en el área social y queremos que siga así, por lo que mantendremos las subvenciones a las asociaciones de Andoain.